Bueno, continuando con la temática de suma y resta de fracciones, resolvemos otro ejercicio sobre la misma temática. Tenemos aquí la suma y resta de fracciones de 2 sobre y menos 3 más 3 sobre y más 2 menos 4y menos 7 sobre y2 menos y menos 6. ¿Qué operación tenemos indicada? Suma y resta de fracciones. ¿Qué características tienen estas fracciones? Son fracciones de distintos denominadores. El denominador de la primera fracción es y menos 3, el denominador de la segunda fracción es y más 2 y el denominador de la tercera fracción es un trinomio y2 menos y menos 6. ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer cuando se trata de fracciones heterogéneas? O sea, fracciones que tienen distintos denominadores. Debemos transformarlas en fracciones homogéneas. ¿Qué se sugiere para esa transformación? Hallar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a hallar el mínimo común múltiplo. Hallar el mínimo común múltiplo, que se llama común denominador. O sea, vamos a hallar un común denominador para toda la fracción. ¿Qué dice mi memoria? ¿Cómo se procede para hallar el mínimo común múltiplo? Se factorizan. Factorizar todos los denominadores. ¿Cuál es el primer denominador? Y menos 3. Cuando voy a factorizar binomios y trinomios, recuerde que hago tres preguntas. Primera pregunta, ¿hay factor común? No. Segunda pregunta, ¿es resta o diferencia de dos cuadrados? No. Tercera pregunta, ¿es un trinomio? No. Si todas las respuestas fueron no, concluyo que la expresión algebraica no es factorizable. Entonces y menos 3 queda igual a y menos 3. Como cuando usted factoriza 7. Le dice que 7 queda igual a 7. O sea, el 7 no es factorizable. 7 igual a 7. O 7 por 1, si quisiera decir 7. Entonces aquí y menos 3 es igual a y menos 3. ¿Cuál es la segunda fracción? Y más 2. Recuerden, siempre que factorizamos, desarrollo mi memoria. Viene a mi memoria. Bien. ¿Cuáles son las tres preguntas que debo hacer cuando voy a factorizar una expresión algebraica, sea binomio o trinomio? Primera pregunta, ¿es factor común? ¿Hay factor común? No. ¿Es una resta? No. ¿Es un trinomio? No. Si las tres respuestas fueron no, concluyo, la expresión es no factorizable. Y más 2. Ya factoricé el primer denominador, ya factoricé el segundo denominador, vamos a factorizar el tercer denominador. Y2 menos y menos 6. Voy a factorizar un trinomio. Cuando voy a factorizar un trinomio, me acuerdo de dos binomios que tienen el primer término igual. Entonces escribo dos paréntesis, dos binomios. Dos paréntesis. ¿Qué escribo la raíz cuadrada del primer término? ¿Cuál es? Y. Signos negativos, mire, lo último negativo, los signos es diferente. Y más, y menos. Factores del 6. ¿Cuáles son los factores del 6? 3 por 2. 3 por 2. Nos debe dar aquí menos 1. Entonces, y menos 3 por y más 2. ¿Cuáles son los factores del trinomio y2 menos y menos 6? Recuerde, cuando digo trinomio, recuerdo dos binomios que tienen el primer término igual. ¿Cuál es el primer término? Y.
Entonces, ¿cuáles son los factores de y2 menos y menos 6? Y más 2 por y menos 3. Mentalmente realizo esta operación. Dos binomios, cuando se multiplican, dan un trinomio. Y más 2 por y menos 3, que me da y cuadrado. Lo recuerdo para saber, y cuadrado. Y cuadrado. Cuento los dos últimos y los multiplico por el primero. Tengo 2, llevo 3, menos 1 por y menos y. Multiplico los dos últimos, menos 6. Estos dos binomios dan un trinomio y2 menos y menos 6. El trinomio y2 menos y menos 6 da dos binomios, y más 2 por y menos 3. Por lo tanto, ya todos los denominadores están factorizados. Entonces hallamos el mínimo común múltiplo. Memoria, dice en la memoria que tengo, la regla. Para hallar el mínimo común múltiplo se multiplican todos los factores. Todos. Y cuando hay factores repetidos se toma uno solo, el de mayor exponente. ¿Cuál es el factor que está aquí? Y menos 3. ¿Cuál es el factor que está aquí? Y más 2. ¿Cuál es el factor que está aquí? Y más 2. ¿Cuál es el factor que está aquí? Y más 2. ¿Cuál factor tomo? Y más 2. Y más 2 por, ¿cuál es el otro factor? Y menos 3. Y menos 3. Y más 2 por y menos 3. El mínimo común múltiplo, por lo tanto, es y más 2 por y menos 3. Pero ya yo sé. ¿Cuál es el resultado de esta operación? Y2 menos y menos 6. Entonces, el mínimo común múltiplo es y más 2 por y menos 3, que es lo mismo que decir y2 menos y menos 6. Ese es el común denominador. Entonces, este va a ser el común denominador. Por lo tanto, la primera parte está realizada. Fracciones que tienen distintos denominadores y ya todas esas fracciones van a tener un único denominador. Y2 menos y menos 6. Y2 menos y menos 6 va a ser el nuevo denominador de las fracciones. Entonces, para poder ejecutar el ejercicio necesito espacio. Por lo tanto, borro esa expresión. Entonces, ya aquí está cómo factorizamos el primer denominador, cómo factorizamos el segundo denominador, cómo factorizamos el tercer denominador. Aquí está qué factores se tomaron y más 2 por y menos 3. ¿De dónde salió y más 2? Aquí está. ¿De dónde salió y menos 3? Aquí está y menos 3. Se toma un solo factor, el de mayor exponente. Y más 2, repetido, tomo y más 2. Y menos 3, repetido, tomo uno solo, y menos 3. ¿Cuáles son los factores? Y más 2 por y menos 3. Que multiplico, que me da y2 menos y menos 6. Esto que va a ser el común denominador. Una vez determinado el común denominador, entonces procedemos a desarrollar la operación para amplificar estos quebrados. Este quebrado, esta fracción la debo amplificar, esta fracción la debo amplificar y esta fracción la debo amplificar. Entonces, ya sabemos que el común denominador va a ser y2 menos y menos 6. Entonces aquí escribo y2 menos y menos 6 más y2 menos y menos 6 menos y2 menos y menos 6. Ya están como un denominador. Entonces, por esto hay que multiplicar la primera fracción.
¿Por cuánto la debo multiplicar? Ah, miren, y2 menos y menos 6, y este es y menos 3, mírenlo. Pero recuerden, y2 menos y menos 6. ¿Cuáles son los factores? Y más 3, y menos 3 por y más 2. Por lo cual y menos 3 está aquí. ¿Por cuánto hay que multiplicar la primera? Por y más 2. La primera fracción queda multiplicada por y más 2. La segunda fracción, ¿por cuánto queda multiplicada? Mire, y2 menos y menos 6 sobre y más 2. Pero recuerden que esto es y más 2 por y menos 3 sobre y más 2. ¿Cuál se simplifica? Y más 2. ¿Por cuánto queda multiplicada esta expresión? La segunda queda multiplicada por y menos 3. La primera queda multiplicada por y más 2. La segunda fracción queda multiplicada por y menos 3. Y y2 menos y menos 6. ¿Por cuánto va a quedar multiplicada? Por 1, y2 menos y menos 6, que es el nuevo denominador, sobre y2 menos y menos 6. Aquí 1. Entonces aquí se simplifica, queda 1. La última fracción queda multiplicada por 1. Entonces la primera fracción quedó multiplicada por y más 2. Como quedó multiplicada por y más 2, hacemos la operación 2y más 4. 2y más 4. La segunda fracción quedó multiplicada por y menos 3. Hacemos la operación 3 por 1, 3, 3y menos 9. 3 por 3, 9. Estoy desarrollando la atención. 3, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. No me puedo distraer. Atención. 3 por 1, 3, 3 por 3, 9. Atención. Queda multiplicada por 1. 4y menos 7. Por lo tanto, ya todos los quebrados tienen el mismo denominador. Y entonces ahora sí realizamos la operación indicada. Todos los quebrados tienen el mismo denominador. Todos. ¿Cuál es? y2 menos y menos 6. ¿Sabe que me queda igual? Igual. Recuerda el igual. Igual. Escribo y2 menos y menos 6. Escribo que quedó 2y más 4 más 3y menos 9. Aquí está el menos. Siempre que se trata de suma y resta de fracciones, cuando veo el menos, escribo ojo, porque el menos cambia el signo de los términos. Más 4y es menos 4y. Menos 7 más 7. Atención, recuerden, todas estas operaciones de suma y resta de fracciones desarrollan mi capacidad de memoria, mi capacidad de atención, mi capacidad de concentración, mi capacidad de asociar. Escribo el denominador y2 menos y menos 6 y procedo a contar los términos que están aquí. Recuerden, números se cuenta con números, letras se cuentan con letras, pero las letras para contarse deben tener el mismo apellido, hermano legítimo. Este es apellido Y, este es apellido Y, este es apellido Y. Todas las que tengan el apellido Y las puedo contar. 2Y más 3Y, 2Y más 3Y, cuento. Tengo 2Y. Aquí en cartulina 2y, 3y, cuento 5y,
menos 4y, entonces me queda uno solo, una y. Aquí está la y contada. 2y más 3y, 5y, el mismo nombre, apellido y, menos 4y, apellido y, 5y, menos 4y, queda una sola y, uno que no se escribe. Aquí, ahora cuento los números. 4. Cuento los números 4. Más 7, 11. Positivo, como le gustaba a la señora Huelve, contar positivo. 4 más 7, 11. Le quito 9, quedan 2. Y más 2. Y se queda y más 2 sobre y. Pero, miramos qué podemos hacer. Aquí tengo y más 2 como denominador. Y aquí tengo y2 menos y menos 6, pero y2 menos y menos 6 ya que es igual a y más 2 por y menos 3. Recuerden, y más 2 por y menos 3. Factores se simplifican. Este es un factor, y más 2 se simplifica con y más 2. ¿Qué me queda? 1 sobre y menos 3. Esto que viene a ser la respuesta. Difícil, ¿no? Igual que todo lo demás, un poco de memoria, aplicación de un poco de atención, un poco de concentración y la capacidad de asociar las reglas que están en mi cerebro con la situación que me presenta el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Inicial, 2 sobre y menos 3, 3 sobre y más 2, 4y menos 7 sobre y2 menos y menos 6. ¿Cómo se llaman esta operación que está aquí indicada? Se llama suma y resta de fracciones heterogéneas, o sea, fracciones que tienen distintos denominadores. ¿Cuál es el procedimiento? Transformar las fracciones en homogéneas, o sea, fracciones que tengan el mismo denominador. ¿Y cómo hacemos para, de manera fácil, hacer eso? Hallar el mínimo común múltiplo. ¿Y qué se hace para el mínimo común múltiplo? Se factorizaron los denominadores. Se factorizó y menos 3, se factorizó y más 2, se factorizó y2 menos y6, se halló el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de expresión, de esta expresión, de esta expresión? Y2 menos y menos 6, y2 menos y menos 6, y2 menos y menos 6. ¿Cuál es el nuevo denominador? Y2 menos y menos 6. Y2 menos y menos 6, y2 menos y menos 6. Voy a amplificar por cuánto debo multiplicar la primera fracción por y más 2. ¿Verdad? Por y más 2. ¿Cómo lo supe? Porque yo sé que y2 menos y menos 6 tiene dos factores, y más 2 por y menos 3, entonces está multiplicado por y más 2. Está multiplicado por y menos 3 y este queda multiplicado por 1. Realizo la multiplicación 2 por y más 2. Aquí la atención, 2 por 1, 2, 2y, 2 por 2, 4. Concentrado, 3 por 1, 3, 3 por 3, 9. Igual 4y menos 7 por 1. 4y menos 7. Escribo el denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Y2 menos y menos 6, y2 menos y menos 6, y2 menos y menos 6. Se llama común denominador. Y2 menos y menos 6. 2y más 4, más 3y menos 9, menos, pero cuando tengo menos, recuerden, menos, cambia de signo los términos, menos 4y más 5. Por último, contamos todas las letras que tengan el mismo apellido. 2y más 3y, 5y, menos 4y, queda y. 4 que tengo aquí, más 7, 11, menos 9, 2, que me queda y más 2 sobre y2 menos y menos 6. Pero yo recuerdo, y más 2, y2 menos y menos 6. Trinomio me da dos factores, ¿cuáles son? Y más 2 por y menos 3. ¿Qué pasa si simplifica y más 2? ¿Qué me queda? 1 sobre y menos 3. Esa es la respuesta del ejercicio desarrollado. Una vez desarrollado el ejercicio, procedemos, para efectos de práctica, a desarrollar un nuevo ejercicio.
¿Cuál es el nuevo ejercicio? Pero lo planteamos. Borramos el ejercicio D, procedemos a plantear un nuevo ejercicio. Para práctica, recuerden, todas estas operaciones necesitan mucha práctica. Es un proceso repetitivo, es un proceso inteligente repetitivo, porque es un proceso inteligente. Pero adquiero la práctica repitiendo ejercicio, con inteligencia. Me dicen que resuelva Y sobre 3Y más 6 menos 1 sobre 6Y más 12 más Y más 12 sobre 12Y más 24. Ese es el ejercicio, vamos a llamarlo Y sobre 3Y más 6, 1 sobre 6Y más 12 y Y más 12 sobre 12Y más 24. Igual, ¿verdad? Igual. Identifico, porque hay estudiantes que no son capaces de identificar lo que le indica. ¿Qué operación me indica? ¿Qué operación está indicada? Entonces respondo, aquí tengo indicada una operación de suma y resta de fracciones heterogéneas, fracciones que tienen distintos denominadores. ¿Cuál es el proceso que seguimos para desarrollar suma y resta de fracciones heterogéneas? Transformarlas en fracciones homogéneas. ¿Y cómo hacemos para transformar estas operaciones en fracciones homogéneas? Estas fracciones, que es una fracción heterogénea a una fracción homogénea. Hallar el mínimo común múltiplo, hallar el común denominador, hallar el mínimo común múltiplo, que viene a ser el común denominador. ¿Cuál tenemos aquí? 3Y más 6. ¿Cuál es el común denominador? Aquí, ¿cuál es el factor común? 3 que multiplica a Y más 2. Listo. ¿Cuál sigue? 6Y más 2. ¿Cuál es el? Aquí, factor común, ¿cuál es? 6Y más 2. Pero no lo puedo dejar así. ¿Por qué? Porque resulta que el 6 todavía tiene factores. Entonces, cuando dice 6, escribo 2 por 3, me multiplica a Y más 2. Aquí está aquí está factorizado. ¿Qué sigue? 12Y más 24. ¿Cuál es el factor común? 12. ¿Qué me queda? Y más 2. Y más 2. Pero 2 no lo puedo dejar, porque esta expresión tiene factores. ¿Cuáles son? 2 a la 2 por 3. ¿De dónde viene 12? De 2 a la 2 por 3, que multiplica a Y más 2. ¿Cómo se llama esto? Factorización. ¿Qué hemos hecho? Factorizar cada uno de los denominadores. Vamos a hallar el mínimo común múltiplo, que se llama común denominador o común denominador. Mínimo común múltiplo, o sea, el común denominador. ¿Qué se hace para hallar el mínimo común múltiplo? Multiplico todos los factores, todos. Cuando hay factores repetidos, uno solo, el de mayor exponente. ¿Qué factor está aquí? El 3, por Y más 2, ¿qué factor está aquí? El 2 por 3 por Y más 2, ¿qué factor está aquí? 2 a la 2 por 3 por Y más 2. Se toman todos los factores, todos, como el mayor exponente, 2 a la 2. Entonces aquí está 2 a la 2.
¿Qué otro factor está aquí? Aquí está el 3 y aquí está el 3. 2 a la 2 por 3. Aquí está el 3, aquí está el 3, aquí está el 3. ¿Y qué otro factor aquí está? Y más 2, y más 2, y más 2. Uno solo, o sea, mayor exponente, y más 2. Bueno, y si los exponentes son iguales, uno solo. Cualquiera. 2 a la 2 por 3 por y más 2. ¿Cómo se llama esto? Común denominador. 2 a la 2 por 3, ¿cuánto es? 12 por y más 2. 12 por y más 2 es el nuevo denominador. Una vez que tengo el nuevo denominador, entonces, esto aquí fue el proceso de factorización. Esto que está aquí es el proceso de factorización. Vamos a amplificar las fracciones. ¿Por cuánto debo multiplicar la primera fracción? ¿Por cuánto debo multiplicar la segunda? ¿Por cuánto debo? Tercera. Entonces, la primera fracción, ¿verdad? Con base al nuevo denominador. ¿Cuál es el nuevo denominador? 12 por y más 2. Entonces, hecho el proceso de hallar el mismo común múltiplo, borramos esa expresión, o podemos colocarlo aquí, borramos, ¿verdad? Entonces, borramos para que me quede espacio para poder desarrollar la operación. Ya yo sé que 12 por y más 2, eso va a ser el nuevo denominador, 12 por y más 2, 2 por y más 2. Borramos esta parte, 12 por y más 2. 12 por y más 2. Entonces aquí me va a quedar igual 12 por y más 2 menos 12 por y más 2 más y más 12, perdón, más 12 por y más 2. Entonces, ¿por cuánto hay que multiplicar? La primera expresión, ¿por cuánto queda multiplicada? Bueno, entonces si no me doy cuenta, 12 sobre y más 2 dividida entre 3y más 6. Pero recuerde, 12 es 3 por 4 es 12 por y más 2 sobre 3 por y más 2. Esta expresión, 3 por 4, esta es 3 por y más 2. ¿Qué simplificamos? ¿Qué me queda? 4. ¿Por cuánto queda multiplicado el primero? Por 4. Miren, por 4. La primera expresión queda multiplicada por 4. ¿Por cuánto queda multiplicada la segunda? 12, que multiplica a y más 2 sobre 6y más 12. Igual, ¿por cuánto queda multiplicada? Pero 6 es 6 por y más 2 y 12 es 2 por 6 por y más 2. ¿Qué simplificamos? Y más 2, ¿qué simplificamos? 6. ¿Qué me queda? 2. Queda multiplicado por 2. Por 2. Y la última expresión, 12 y más 24. Entonces 12 y más 24. 12 por y más 2 sobre 12 y más 24. 12 por y más 2 sobre 12 por y más 2. Miren, 12. ¿Cuánto queda aquí? 1. Vamos a multiplicar por 1. Por 1. Entonces ya sabemos por cuánto debo amplificar cada una de las fracciones. La primera queda amplificada por 4, la segunda queda amplificada por 2 y la tercera queda amplificada por 1.
Por lo tanto, entonces procedo a indicar la operación. La primera fracción, ¿cómo me queda? 4y sobre 12y más 12. La segunda fracción, ¿cómo me queda? 12 sobre y más 12. La última fracción, ¿cómo me queda? Y más 12 sobre 12y más 24. 12y más 24. Más 12. 12y más 2, perdón. 12y. Estoy distraído. 12 por y más 2. 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 Igual, entonces ya cumplimos el objetivo. Fracciones heterogéneas se convirtieron en fracciones homogéneas. ¿Cómo lo hicimos? Mediante el proceso de hallar el común denominador, que es el mínimo común múltiplo. Y ya sabemos que para hallar el mínimo común múltiplo, factorizamos, multiplicamos todos los factores y entonces ese proceso nos dio 12 por y más 2, que es el nuevo denominador. Procedemos entonces, ya todas estas fracciones tienen un común denominador que es 12 por y más 2. 12 por y más 2 y procedemos a realizar las operaciones. 4y, recuerden, menos 2 más y más 12. 4y. Entonces, miren, procedemos a borrar para que nos quede espacio para poder continuar con las operaciones. Borramos. ¿Qué nos queda aquí? Igual. Entonces, 12 que multiplica a y más 2. 12 multiplica y más 2. Hacemos aquí, contamos, ¿verdad? Recuerden, insistimos, para reducir términos, que es la expresión que usan los textos, contamos, entonces contamos. ¿Qué hace? Se cuentan los términos que tengan el mismo nombre. Este se llama y este se llama y. Tengo 4y más y, 5y. Tengo 4y más una y que tengo aquí, 5y. Y los números se cuentan con números. 12 me quitan 2 más 10. Bueno, podría dejar la respuesta, pero recuerden que nosotros sabemos lo que se llama factorizar. Aquí 5y más 10. Entonces me doy cuenta que hay un factor que está repetido. ¿Cuál es el factor que está repetido? Mírenlo aquí, 5y más 10. Ahí hay un factor repetido. ¿Cuál es? Ah, el 5. Muy bien, el 5. ¿Qué me queda? Y más 2 sobre 12 que multiplica a y más 2. ¿Qué podemos simplificar? Y más 2. ¿Qué me quedó? 5 12. Entonces, la primera expresión da 5 12. ¿Qué simplificamos? El y más 2. Todo el proceso para llegar a esta. Pues, repito, cada vez que nosotros realizamos operaciones de suma y resta de fracciones, es un proceso inteligente donde desarrollamos nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de asociación, nuestra capacidad de identificar y nuestra capacidad de atención. Siempre debemos estar haciendo memoria porque debo recordar las reglas de factorización, memoria porque debo recordar las reglas de cómo se halla el mínimo común múltiplo, atención porque debo estar pendiente por cuánto debo multiplicar para cada fracción para su proceso de amplificación, y al final atención porque normalmente me toca factorizar. Ese es un proceso repetitivo pero inteligente.
continuaremos con ejercicio.